Buenos días, amigos de Diseña Vida Sostenible. Hoy nos encontramos con Abraham Vega, quien nos hablará de un interesante tema que es permacultura. Pero primero conozcamos a Abraham. Abraham, ¿nos puedes contar un poquito de ti, quién eres, qué has estudiado, a qué te dedicas? Claro. ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo estás? Pues es un gusto saludarlos y mi nombre, pues como dices, Abraham Vega. Yo estudié ingeniería mecánica en la UNAM, después trabajé en la industria farmacéutica y los últimos 15 años me he dedicado a enseñar Chinen Chikung, que es pues, una herramienta china para el bienestar de las personas, ¿no? Es al final un proceso de evolución. Y también tomé varios cursos de permacultura, una certificación como diseñador en permacultura con Geoff Lawton, que es uno de los maestros pues más famosos actualmente en el mundo, es de Australia. También con Jairo Restrepo, que es un colombiano, que también es todo un personaje, es una persona maravillosa, que viene mucho a México también a dar cursos sobre agricultura orgánica. Y pues también me dediqué algún tiempo a hacer proyectos de diseño, en ranchos y también proyectos de asesorías, ¿no? En permacultura. Y pues sobre todo pues lo he aplicado en mi vida, ¿no? Que ahorita vamos a platicar y abarca realmente muchos aspectos de la vida, ¿no? Y bueno, esa es Perfecto. básicamente mi experiencia. Muchas gracias. Vero. Ok, muy bien, Abraham, pues muy interesante lo que nos platicas. Y si nos puedes decir qué debemos entender por permacultura y si nos puedes hablar un poquito de sus elementos y sus principios. Claro, permacultura es un sistema de diseño, pues son una serie de herramientas que pues nos ayudan a diseñar una vida sostenible y sustentable. Entonces la permacultura, dando un poquito el contexto, surge como una respuesta pues natural en el desarrollo de la humanidad. Surge en Australia, cuando Australia pues pasa una de estas crisis como más alarmantes que ha vivido la historia de la humanidad, en la que en el menor tiempo, con la menor cantidad de personas, en la extensión más grande de tierra, se da una destrucción del ambiente realmente dramática, ¿no? Entonces, en estas condiciones tan fuertes es que pues los australianos se abocan a buscar cómo van a salir de esa problemática y como resultado de esa búsqueda encuentran o de alguna manera sistematizan una serie de conocimientos pues tradicionales, ¿no? De las personas de todo el mundo que estos investigadores observaron que habían vivido en armonía con la naturaleza, aprendiendo de lo antiguo, pero también utilizando las herramientas modernas pues la ciencia, pues desarrollan ellos el concepto de permacultura. Principalmente se le atribuye este concepto a Bill Mollison y a David Holmgren. David Holmgren es el estudiante de este Bill Mollison y como tesis él propone los conceptos de permacultura y juntos lo hacen como un sistema de diseño muy famoso. Al principio se enfocaba mucho hacia la agricultura, hacia la cuestión de la regeneración de los suelos y todo esto, pero realmente se dan cuenta que la permacultura va más allá de solamente la agricultura. Y entonces es que definen la permacultura en una parte pues, más amplia, más filosófica, que pues tiene tres principios básicos, que son los principios éticos de la permacultura, que son el cuidado de las personas, el segundo principio es el cuidado de la tierra, y el tercero es compartir los excedentes con igualdad o de manera equitativa. La propuesta de la permacultura es que si nosotros en todo lo que hacemos en la vida tenemos como principios fundamentales éticos estos tres, de alguna manera estamos garantizando que nuestro proyecto es sostenible, es respetuoso y que va a garantizar que a lo largo del tiempo se puede replicar y puede incluso enriquecer, ¿no? Entonces esto pues se puede aplicar a la agricultura, se puede aplicar a muchos temas. Ahorita vamos a ver cuáles son los temas específicos que abarca la permacultura. Y esto sería como la piedra fundamental, ¿no? Estos tres principios éticos. Y la permacultura trabaja con 7 áreas en las cuales se utilizan esos principios éticos y 12 principios teóricos
para diseñar. Retomando, las áreas que estudia la permacultura en las que se aplica el diseño es en 7 temas, ¿no? Que es la propiedad de la tierra y el autogobierno de las propiedades, ¿no? Que es como uno de los primeros temas que el ser humano a veces entra en conflicto. Pues primero definir muy bien cuáles son los usos de la tierra, qué se va a hacer con ella, de quién es propiedad, y ahí pues entran todos los temas de comunidad, de colectividad, de los grupos de comunidades intencionales, o puede esto aplicarse incluso a una empresa transnacional, ¿no? Realmente no tiene como un nicho exclusivo de aplicación. Esto es algo que se puede aplicar en una familia, en una sola persona, y es como un primer sistema en el que tú tienes que diseñar qué es lo que tienes y cómo lo vas a utilizar, ¿no? Otro tema es el manejo de la tierra y la naturaleza, es decir, cómo vas a utilizar los recursos de ese terreno o esa casa o ese departamento que tú tienes pues cuáles son las maneras más eficientes de utilizar la naturaleza, y ahí entra todo el uso o todas las técnicas de la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica, el manejo de animales de manera respetuosa y pues todo el tema de la naturaleza, ¿no? El tercer tema es la construcción. La permacultura también estudia cómo construir nuestra infraestructura, que puede ser desde una casa, puede ser desde un huerto, puede ser la zona en la que tenemos las abejas, o puede ser una fábrica completa, una ciudad completa, pero buscando que sea de manera sostenible, que usemos los materiales más naturales, más cercanos, y pues toda esta parte en la que se ha desarrollado mucho la bioconstrucción, pero no solamente es bioconstrucción, sino realmente toda la filosofía que hay detrás de construir de maneras sostenibles, ¿no? Luego está el tema de las herramientas y la tecnología, y aquí es donde entran pues todas estas tecnologías de energías limpias, como la energía eólica, pues todos pues las celdas de combustible, las bicimáquinas, ¿no? Máquinas movidas por seres humanos o animales, paneles solares, calentadores solares, todo lo que tenga que ver con herramientas e ingeniería, tecnología para hacer un diseño sostenible, pues entran en esta parte, ¿no? Entonces, algo que siempre se va a seguir desarrollando. El siguiente pétalo, que normalmente esto se representa como una flor, ¿no? En estos 7 pétalos, en los que en el centro se encuentran esos principios éticos. El siguiente es la educación y la cultura, porque es bien importante que nosotros diseñemos dentro de nuestra vida para que realmente sea sostenible, pues cómo vamos a continuar con la educación de los niños, de nosotros mismos, y es como una parte fundamental. Aquí es donde entra pues todo tipo de escuelas, como obviamente más enfocadas hacia la parte más evolutiva, que sería como escuelas tipo Montessori, pues la escuela Waldorf, escuela en casa, y pues también aquí entra el tema del arte como parte muy importante para que la comunidad pues tenga una calidad de vida pues más evolucionada, ¿no? Al final la cultura, bueno, el arte es la expresión más alta de la cultura, entonces pues una sociedad, aunque sea sostenible, si no tiene arte, va a ser una sociedad bastante primitiva, ¿no? Entonces es un tema importantísimo. Después tenemos el pétalo de la salud y el bienestar espiritual. Aquí no hay una línea como religiosa ni espiritual exclusiva, realmente la permacultura lo que dice es, tú debes dentro de tu comunidad, dentro de tu estilo de vida, debes considerar, pues diseñar cómo vas a cuidar tu salud, la salud de tus familiares, de los que viven contigo. Y aquí pues entran muchos temas de salud de manera, considerando pues la parte pues también ecológica, respetuosa, las enseñanzas tradicionales, donde entra pues el ayurveda, la medicina tradicional china, la yoga, el qigong, por supuesto la medicina alópata, pero siempre buscando como pues esta parte, ¿no? Más natural. Y pues el desarrollo espiritual, que pues ahí queda abierto para que las personas pues cultiven su religión o sus creencias de manera totalmente libre. Después está el último punto, que es el que le da sentido a todo lo demás, o el que le da soporte, que es la parte de las finanzas y la economía. Porque, como decía Diego Rivera, un arte que no te da de comer no sirve para nada, ¿no?
Entonces, si todo tu diseño está increíble, pero no es costeable, no sirve, ¿no? Entonces, tú tienes que ver que este diseño, en estos 7 pétalos, sea algo que se pueda mantener a lo largo del tiempo y que más allá de seguirle invirtiendo dinero, que al principio a lo mejor va a requerir cierta inversión, el sistema, por el diseño que tú hiciste tan inteligente, te lleve a que el sistema se enriquezca a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces un buen diseño hidrológico, ¿no? Cuando revisas tu terreno y diseñas de manera que tú cosechas agua, en lugar de sacarla del terreno, haces presas, haces estanques, haces canales, y tú enriqueces la humedad de tu tierra, a largo plazo ese terreno que compraste a lo mejor que era un prado ahí todo desértico, compactado, a lo largo de los años, gracias a tu diseño y tu trabajo, ese terreno eleva su plusvalía porque ahora tiene agua. Y además esa agua empieza a correr hacia los demás terrenos de los vecinos. Tú estás generando riqueza. Al mismo tiempo, cuando tú haces, por ejemplo, un buen diseño de agricultura orgánica, tú estás alimentando la tierra con microorganismos, con materia orgánica, con nutrientes, y ese terreno se vuelve más rico, contrario a la agricultura convencional, que lo que hacemos es sacarle los nutrientes y contaminarla. Entonces, esta parte es importantísima en todos los proyectos, observar que tu proyecto sea sostenible en términos económicos. Wow, qué interesante, Abraham. Muchísimas gracias. Y bueno, dentro de todos estos principios, tanto éticos y todos sus elementos, yo has mencionado por ahí algunos impactos, beneficios. ¿Nos podrías concretar algunos beneficios que podría tener la aplicación de la permacultura para nuestras comunidades o la ciudad, nuestro país y personales? Claro, sí, pues esos beneficios pues van en esas 7 áreas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la parte más importante que sería pues las personas, ¿no? Porque si pues, está diseñado para las personas, pues es que la persona va a poder acceder a un trabajo mucho más bonito, ¿no? Una calidad de vida muy bella cuando tú diseñas tu vida y primero te preguntas, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Porque muchas veces nos lanzamos a hacer un proyecto de agricultura y de pues, regeneración y todo eso, por seguir una moda, por seguir como esta moda verde, o por pues no sé, porque eso suena bien, pero realmente lo importante es primero preguntarte qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te gusta, y eso es parte de la permacultura, diseñar primero tu estilo de vida, ¿no? Entonces, la permacultura lo que va a llevar es a que las personas se dediquen a lo que les gusta. Y como ven, aquí hay trabajo para todos. Hay para los arquitectos, para los ingenieros, para los filósofos, para los científicos, para los de finanzas, para todo tipo de personas. Pueden encontrar una forma de vida muy buena. Entonces, un primer beneficio es que las personas puedan tener una vida agradable, una vida además sostenible, que sea redituable para él y para su familia. Pues la educación de las personas pues también cambia muchísimo, porque aquí la permacultura promueve mucho pues un libre pensamiento, alejándose de esta educación sistematizada que pues se originó pues en las guerras, ¿no? Y en la revolución industrial generada para producir soldados o obreros, ¿no? Obreros. Entonces, la permacultura promueve pues que las personas estudien cosas prácticas, como todos estos temas que hablamos. Entonces, pues es otro gran beneficio de la sociedad, ¿no? Y de ahí pues podemos irnos pues a los beneficios a la tierra, a los animales, a la calidad de alimentos que consumimos, a la calidad de viviendas que habitamos, que además son mucho más baratas las viviendas hechas con sistemas pues orgánicos, ¿no? Porque utiliza las herramientas y los materiales que tienes allá a la mano. Entonces, normalmente una casa hecha con bioconstrucción cuesta un 10% de lo que cuesta una casa hecha con ladrillos y con cemento. Pues eso en general, ¿no? Ok, y bueno, en ese sentido, si nos pudieras hablar un poquito más acerca de, ¿tú cómo ves en qué lugar se encuentra la permacultura en México? Pues tenemos ejemplos muy buenos de permacultura en México. Por ejemplo, el caso más exitoso que yo conozco se llama el Bosque de Niebla, Las Cañadas, es un proyecto que se llama Las Cañadas, el Bosque de Niebla. Es un proyecto muy maduro de más de 30 años que pues, pues lo lidera Ricardo Romero. Y la verdad es que es un proyecto del que los mexicanos debemos sentirnos orgullosos porque han logrado aplicar estos principios éticos de la permacultura y llevado a prácticamente todos estos pétalos
Y bueno, esa es una escuela muy buena de permacultura, de la cual han salido muchos otros proyectos bastante buenos. Siento que en México, con respecto a países más avanzados como Estados Unidos o como, pues no sé, pues en general los países de Europa y Australia, pues vamos más atrás, ¿no? Pero cada vez hay un interés mayor en México de incorporar la permacultura pero falta mucho por hacer, ¿no? Creo que sí es un tema que vale mucho la pena hacerle difusión y sobre todo llevarlo hacia las políticas públicas, ¿no? Porque ahí sí hace falta incorporar estos principios de diseño en políticas públicas, ¿no? Hay un discurso a veces agroecológico y todo eso, pero yo tengo un muy buen amigo que él es como mi maestro de permacultura, más así como cercano, que se llama Antonio Carrillo. Él tiene un proyecto también de permacultura, de hecho estamos haciendo un ecobarrio juntos en Veracruz. Esperamos pues pronto que se haya realidad, pero bueno, al menos ya está la tierra y un poco el diseño. Pero él, pues él realmente es un apasionado y un nerd de la permacultura y se ha metido muy duro también a las políticas públicas, tratando de hacer una aportación fuerte al gobierno del estado de Veracruz. Y pues he encontrado realmente una resistencia muy grande, ¿no? O sea, hay un discurso como de que sí se va a incorporar, pero a la mera hora, pues, fluye esta inercia que hay, ¿no? En las políticas y no se termina de dar un proceso realmente regenerativo a gran escala. Pero el conocimiento existe en México, hay gente experta en ganadería, en agricultura, en reforestación, y es cosa de que pues sigamos persistiendo hasta que esto se lleve a cabo, ¿no? Claro, y retomando este punto de políticas públicas, bueno, pues México pues firmó y tiene estrategias y una planeación para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, ¿crees que la permacultura sea una forma para cumplir o para acercarnos a cumplir con estos objetivos y, bueno, sobre todo como país, ¿no? Yo creo que definitivamente en todos los puntos la permacultura tiene algo que aportar, porque al final la permacultura no es algo terminado, la permacultura es un sistema de diseño y una suma de creatividades de personas de todo el mundo en la que pues hay muchos ejemplos de cómo pues se puede lograr, no es algo teórico, sino es algo que pues que ya se ha dado en muchos países cómo se han solucionado este tipo de problemas. Por ejemplo, eh, pues el fin de la pobreza, que es un tema súper complicado. La permacultura le puede dar a las personas la libertad alimentaria, por ejemplo. Hay muchas personas, lo que pues tenemos más en México es territorio, ¿no? Tú vas al campo, en Veracruz, por ejemplo, la gente tiene tierras. Lo que no tienen es a veces recursos para sembrar de la manera convencional, de esta manera que esclaviza a los campesinos, que es comprar insumos, comprar semillas, y entonces tienen que irse de pronto a Estados Unidos a trabajar. Igual Jalisco, ¿no? Estados vacíos ya de trabajadores porque no tienen manera de sostener sus tierras con este perfil industrial. Pero si enseñamos a las personas a que tienen todos los recursos y que lo hacían hace 2 generaciones, ¿no? Cuando sus papás utilizaban el abono de los animales, incluso la misma, lo que llaman pues el humus humano, ¿no? Los residuos humanos para generar abonos muy buenos, y que ya hay la tecnología, ya hay el conocimiento para generarlo, tú puedes disminuir la pobreza o incluso llegar a erradicarla si enseñas a las personas a trabajar sus tierras. Haces que las personas se queden en sus lugares, que no se pierda la cultura, porque la pobreza no tiene que ver solamente con el dinero o con la falta de alimentos, tiene que ver con la falta de cultura, ¿no? Con la falta de oportunidades, y tenemos un país súper rico que entonces lo que necesitamos es como educación. Y la permacultura pues es una fuente de educación y de desarrollo, de investigación enorme. Esto pues viene junto con lo del segundo punto, que es el hambre. Y pues si tenemos alimentos orgánicos, ¿no? Que no tendríamos por qué no tenerlos, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos una pequeña cama de cultivo biointensivo que son pues 2 metros por 1 metro, 1 metro y medio, en el que aquí pues tenemos jitomates, fresas, cebollas, sorgo, que es un cereal para las gallinas, tenemos tomates, lechugas de diferentes especies, en un cachito de terraza, ¿no? Que todos pueden tener esto. Allá abajito tenemos gallinas, entonces es algo que además es muy divertido, es realmente tener como un laboratorio en tu casa, los niños tienen educación
Entonces la permacultura es realmente algo que enriquece a la gente y te da alimentos buenos. Tú de aquí puedes agarrar sin lavar un jitomate y comértelo, y pues eso tiene un sabor que pues, no puedes comprar, ¿no? La calidad de educación, pues eso, nosotros hacemos escuela en casa con nuestros hijos desde hace varios años, y es impresionante todo lo que los niños aprenden cuando son libres de aburrirse, ¿no? Es curioso, pero el aburrimiento y la flojera son los dos elementos que promueven realmente el desarrollo del conocimiento. Cuando un niño está sentado en un cuarto y se está aburriendo, pues empieza a observar todo y a cada niño se le va a ocurrir diferentes cosas que hacer con los materiales que hay ahí y va a crear. Entonces, todos estos temas de la educación que ahora forzosamente nos estamos todos viendo obligados a entrarle un poquito a la educación en casa, pues es algo que la permacultura tiene muchas herramientas para darnos temas para investigar, ¿no? Ah, Sí. ok, entonces quiere decir que la ética ambiental junto con la educación ambiental juegan un papel muy importante dentro de la permacultura, o al revés, la permacultura también es una herramienta que puede estar involucrada dentro de la ética ambiental y la educación ambiental en las comunidades, incluyendo las ciudades, ¿no? ¿Es como recíproco esto? Que es un proceso como de aprendizaje en el que la permacultura genera conocimiento, y también parte de su función de la permacultura es enseñar ese conocimiento, hacer difusión. Hay muchos congresos, cursos y se comparten muchas experiencias. Entonces hay una educación ambiental y una educación de estos principios éticos y principios biológicos muy, muy importantes de la permacultura hacia la gente que no tiene ningún conocimiento. Y estos mismos regulan esos grupos que se rigen por esos principios éticos. Entonces, sí, hay un libro muy importante que se llama Permacultura, Principios más allá de los senderos de la sustentabilidad, de David Holmgren. Y básicamente ese es un libro de educación ambiental, pero también es un libro de ética ecológica. Y entonces el libro lo lees y la verdad es que te cambia la vida, ¿no? Porque es tan claro, es tan lógico que lo que estamos haciendo en la vida convencional en las ciudades, pues no tiene ninguna lógica sustentable, y entonces te hace cuestionar tus sistemas de consumo, tus procesos, por ejemplo, de los baños que usamos, ¿no? Que dentro de pocos años vamos a voltear a ver que era una aberración lo que hacíamos de realmente cada ratito verter desechos orgánicos que son una riqueza enorme en el agua, que es otro recurso invaluable. O sea, dentro de unos años van a pensar que estábamos locos, ¿no? Claro. Y pues está totalmente mezclado. Claro, sí, y un desperdicio sobre todo porque no hay un tratamiento adecuado tampoco de nuestras aguas residuales, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que ir cambiando esta forma de pensar y de ser, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo yo en casa, en un departamento de 3x3, de 4x4, puedo empezar a implementar alguno de estos principios de permacultura, tomando en cuenta que, bueno, la cuestión del espacio es una, ¿no? Que estoy en ciudad, el tiempo en realidad para dedicarle a alguna situación, ¿no? Como tu caso que tienes cultivos ahí, pues también muchas veces es limitado porque pues, la gente trabaja, ¿no? Inclusive ahorita en la situación en la que estamos, pues mucha gente ha tenido que seguir digamos, su rutina diaria y en realidad pues, cuando llega a casa, pues lo que quiere es pues, descansar esos 2-3 horas que tiene. Ya hablaste un poco de los recursos que también pues son limitados. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros en casa empezar a implementar estos principios de permacultura con esas restricciones? Claro. Yo pienso que primero es como ir hacia adentro, ¿no? A veces tendemos a buscar como siempre ¿cómo se llaman? Las ecotecnias y todo eso, cómo puede ser un huerto, mi composta, todo eso, que obviamente es una opción. Pero lo primero es ir hacia el interior y ver si mi estilo de vida es sostenible, ¿no? Porque a veces, pues desde ahí, nosotros cuando podemos irnos hacia el interior y observar que a lo mejor estoy dedicándome a algo que no me gusta, no quiere decir que de un día para otro uno pueda renunciar, pero sí puedes observar, bueno, ok, ¿qué es lo que sí me gusta? Y entonces empezar a observar que dentro de la permacultura hay muchas opciones.
Y entonces estudiar es una primera opción de la permacultura, en la que tú a lo mejor esas 2 o 3 horas que tienes, en lugar de llegar y prender el Netflix para ver una serie sobre narcos, ¿no? O sobre un artista o una película, pues tú vas a poder ser más selectivo desde esta mente diferente para buscar, por ejemplo, videos de Geoff Lawton, que es pues permacultor, son videos muy bonitos, muy inspiradores, que aunque los ves y a lo mejor al principio dices, bueno, pues nada más soy como fan de la permacultura, pero no estoy haciendo nada, te estás educando, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé así, yo empecé de pronto como viendo videos de Geoff Lawton y me parecían increíbles, y de pronto hay un video muy padre de cómo este cuate entrevista a una persona en Estados Unidos que tiene gallinas y cómo evolucionó su negocio de gallinas, y de pronto te abre la mente a que dices, pues, nunca había pensado, pero a lo mejor puedo poner un gallinero, ¿no? Y se fue un buen negocio, es bonito, o otra cosa, ¿no? A lo mejor no lo va a hacer en ese momento, pero si tú te empiezas a empapar de la información, ya es una primera cosa que puedes hacer. Y bueno, pues esa sería la primera, empezar a educarte, ¿no? Tomar información, y hay muchísima información de videos de Jairo Restrepo, que se los recomiendo muchísimo. Él tiene una página muy chistosa que se llama La Mierda de Vaca, ¿no? Porque dice, con mierda de vaca y agua no hay cosecha que se pierda, ¿no? Algo así, no me acuerdo bien, pero es muy divertido y te educa muchísimo. Y sobre todo este cuate es un motivador de cambios, ¿no? Y entonces, de entrada, para no hablar de muchas personas, con que vean videos de Jairo Restrepo y Geoff Lawton, pueden tener muy buena incorporación a estos conceptos. Y de ahí seguramente las personas les van a surgir sus propias ideas de cómo incorporar en su propio contexto cambios. Y obviamente, pues empezar a, por lo menos, separar la basura, pues hacer su composta, y a lo mejor no tienen dónde poner esa composta, pues vas al jardín, al camellón, y ahí la pones en un arbolito. Es una contribución, ¿no? Entonces, se pueden poner de acuerdo con los vecinos y en la azotea poner incluso abejas. A lo mejor va a sonar loco, pero hay muchos países, por ejemplo, Inglaterra es uno de los países que tiene muchos colmenas en la ciudad. Pues pueden ser colmenas súper chiquititas. A lo mejor le sacas 1 litro de miel al año, o a lo mejor no sacas ni una gota de miel, pero le estás dando un hábitat a las abejas en una ciudad que se requiere mucho. Puedes hacer tu baño seco, ¿no? Este es un proceso más complejo, pero lo puedes hacer incluso en un departamento. Hay por ahí algunos documentos muy interesantes. Estamos en ese proceso, ya compostamos el papel de baño, no tiramos nada de papel de baño a la basura, lo composteamos aquí, pero estamos en el proceso de hacer el baño seco en una casa que no es muy grande, y es todo un tema, ¿no? Pero se puede. Entonces hay muchas alternativas. Perfecto. Así es, y bueno, pues podemos ver que es muy importante que dentro del diseño de nuestra vida encaminada a la sostenibilidad, pues podemos ir incorporando nuevas actividades, nuevas acciones, nuevas prácticas que realmente tengan una mejor relación con el ambiente, un poco más armónica. Y pues bueno, por nuestra parte te queremos agradecer, Abraham, el que nos hayas explicado, nos hayas dado una visión un poco amplia y al final también muy detallada acerca de la permacultura como una herramienta o una disciplina, una ciencia que lo que trata es de que las personas puedan tener un poquito más de conocimiento acerca, como tú le dices, acerca de esta forma de ver, una forma diferente de ver nuestra actividad, nuestra acción como seres humanos. Y pues bueno, te agradecemos muchísimo esta entrevista. No sé si quieras agregar algo. Pues nada más yo diría que quedarse mucho como en la idea de que la permacultura es diseño, y el recurso más importante de esta etapa en la que estamos viviendo es la inteligencia, ¿no? Entonces, en la antigüedad lo más importante era la tierra, los recursos, la tecnología, como los que la poseían eran los que tenían como recursos, pero ahora lo más importante es que cada individuo desarrolle su inteligencia y diseñe su vida, ¿no? Hacia donde realmente quiere ser, hasta lo que realmente es esa persona, ¿no? Ok, claro. Pues muchísimas gracias, Abraham, pues por esta entrevista. Hazel también quiere comentar algo. Sí, nada más quisiera, cuando las condiciones nos permitan, sí, pues podemos ir a conocer tu área de cultivo intensivo, tus gallinas, y bueno, las diferentes ecotecnias que también tienes ahí, pues para verlo en vivo. Digo, ahorita en nuestras redes sociales vamos a compartir esta entrevista, algunos ejemplos de lo que tienes en casa, pero pues nada se compara
con verlo en vivo, ¿no? Entonces, pues, esperando que podamos ya pronto vernos y que nos abras las puertas de tu casa para conocer un poco más de este interesante tema, que va muy alineado a nuestra misión, visión, objetivos de nuestro proyecto de diseño de vida sostenible, que pues va todo de la mano, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí tienen su casa y lo poquito que hemos hecho, con mucho gusto se los compartimos. Perfecto. Pues gracias, amigos de Diseño de Vida Sostenible. Tenemos a Vero Eco, yo soy Tlalibor, y participemos y hagamos eco. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Vero. Hasta luego. Gracias.